¿Qué tal amigos? Mi nombre es Giovanni Frati y hoy, con ocasión del 20 de octubre del 2019, una fecha que conmemora el evento histórico del movimiento cívico-militar del 20 de octubre de 1944 y el levantamiento del mayor Francisco Javier Arana, un héroe de la revolución olvidado y un hecho histórico distorsionado por la izquierda para querer volver a la revolución del 44, un hecho marxista o socialista, cuando lo que fue una reacción del pueblo de Guatemala en contra de la dictadura de Ponce Baides. El mismo Arévalo, de manera sorpresiva, me parece a mí, en sus libros dice que era un ubiquista. Yo tengo una biografía de Arévalo de el autor Carrera y también sus escritos políticos, y él dice que en su juventud el mismo Arévalo, uno de los grandes, digamos, adalides de la socialdemocracia guatemalteca, se creía y se pensaba un ubiquista, porque Ubico, que fue un gran presidente pero también un dictador, hay que reconocerlo, guatemalteco, tuvo en grandes sombras pero también grandes y grandísimos logros y grandísimas luces. Sin embargo, el hecho histórico del levantamiento de la Guardia de Honor, el cuartel de la Guardia de Honor, en una revolución armada, en un golpe militar, con Francisco Javier Arana, con Toriello y con Arbenz como un triunvirato, que toman el poder, convocan a elecciones y se proclama una nueva constitución. Lo, digamos, complicado de la revolución del 44 es la agenda estatista. Por ejemplo, el ICS, por ejemplo, la Confederación Deportiva Autónoma, expandir el Estado, hacer el código de trabajo, permitir la sindicalización, permitir la negociación colectiva. Todos esos atrasos, digamos, que son monopolios estatales y prebendas que se han vuelto grandes avenidas de corrupción, como lo son los pactos colectivos hoy del sector público en Guatemala, son los grandes atrasos. Sin embargo, yo siempre he criticado a la política de izquierda guatemalteca porque en lugar de exaltar a un moderado y a un hombre honesto y a un político que no fue corrupto como Juan José Arévalo, se exalta la figura de Arbenz, el que estaba a favor del comunismo, el que estaba a favor de la reforma agraria, el que estaba a favor de destruir la propiedad privada y el que provocó en última instancia el golpe de 1954 hecho por guatemaltecos liberacionistas de derecha con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, porque el gobierno de Arbenz, de una manera totalmente miope y de una manera totalmente arrogante, creyó que iba a poder, digamos, contener al anticomunismo norteamericano, que estaba totalmente justificado. El gobierno de Arbenz no solo le violó los derechos, digamos, de propiedad a las grandes plantaciones de la United Fruit Company, sino quería verdaderamente entrar en choque con ese gobierno. Yo creo que esos grandes hombres, los liberacionistas de 1954 y el coronel Castillo Armas, por ejemplo, lamentablemente asesinado algunos años después del 54, fueron grandes guatemaltecos que lucharon por los derechos de propiedad privada, que lucharon por revertir el comunismo, porque es innegable que alrededor de Arbenz figuras como Charnoz McDonald's, figuras como Fortuny, figuras como la esposa del señor Arbenz, la señora Vilanova, eran figuras favorables y figuras que tenían, digamos, una afinidad por el comunismo de la Unión Soviética. Inclusive, en esos años, antes del 54, imagínense ustedes, guatemaltecos, se hizo un minuto de silencio en el Congreso de la República por la muerte de Stalin, un dictador comunista asesino que mató a millones de rusos y cometió masacres tanto en la Segunda Guerra Mundial como después en la implementación del comunismo en la Unión Soviética. Así es que el gran movimiento político y social que fue la Revolución de 1944 ha querido ser distorsionada por la izquierda guatemalteca, ha querido ser pintada la Revolución del 44 como un movimiento de izquierdas. No es cierto, fue un movimiento cívico-militar liderado por grandes militares, entre ellos Castillo Armas, entre ellos también el coronel y mayor Francisco Javier Arana, y después Arana Osorio en los 60s, pero Francisco Javier Arana fue vilmente asesinado en 1949 en el Puente La Gloria en Amatitlán, un año antes de las elecciones, y era el candidato de la derecha y era el candidato que muy probablemente iba a ganar las elecciones, y de ahí, en 1949, es mi parecer, ahí empieza la guerra de guerrillas en Guatemala y ahí empieza la guerra violenta entre la izquierda y la derecha, y fue la izquierda la que empezó la guerra.
Fue la izquierda la que empezó la guerra al asesinar al oponente político de derecha, que era Francisco Javier Arana. Fue la izquierda la que empezó la tortura con Cruz-Wehr y con Rosenberg en la penitenciaría central, torturando a presos políticos, y grandes figuras de esa época que ahora, por ejemplo, quieren ser distorsionadas por novelas agoreras o novelas, digamos, de asaltacaminos como Vargas Llosa, que lamentablemente pierde totalmente la dimensión y dice que el asesinato político de la izquierda y de los comunistas y de Arbenz contra Arana fue un confuso incidente que nunca se logró esclarecer. Nada más falso. La misma izquierda, el mismo Arévalo, condena el asesinato de Francisco Javier Arana en un año antes de la elección de 1950. Así es que es un hecho histórico, es un hecho notable. Hay luces y sombras como en cualquier evento jurídico o político guatemalteco, pero recordaremos siempre no solo los grandes avances, por ejemplo, en la honradez del gasto público del gobierno de Jorge Ubico, recordaremos siempre la miopía política de Ponce Baides y el asesinato de la maestra Chinchilla en las protestas en contra del régimen de Ponce Baides. Recordaremos siempre la hombría de bien y la honradez del doctor Arévalo, un doctor en pedagogía de las universidades en Argentina, y recordaremos siempre la cobardía de Arbenz y cómo Arbenz, en lugar de luchar, huyó de Guatemala, y cómo Arbenz asesinó a su rival político Francisco Javier Arana y no permitió un juego político democrático libre, sino para ganar las elecciones mató a su oponente político. Esas son solo algunas consideraciones que quiero hacer sobre esta fecha histórica del 20 de octubre de 1944, que se conmemora el día de mañana, lunes 20 de octubre del 2019. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en @FratiGiovanni en Twitter, en mi canal de YouTube Giovanni Frati Periodista, o en mi página de Facebook Giovanni Frati. Muchas gracias.